A ver, buenos días. Sí, María. Ok, entonces, el tema que estábamos desarrollando la clase pasada es el tema de transporte, ¿no? O sea, el objetivo es determinar el costo de transporte. O sea, cuánto me cuesta transportar los materiales, ¿no? Eh, que se van a usar para los trabajos, ¿no? Ya sea para rellenos, mejoramiento de subrasante, pavimentos, ¿no? Puede ser afirmado, o si no, bases granulares, carpeta, asfalto e incluso agua, ¿no? Eso tiene un costo. Normalmente, este coste de transportes está entre el 20 a 30% del presupuesto de la obra. 20 a 30% tiene una alta incidencia, ¿no? Entonces, por eso es que es importante entender cómo es el proceso de costificación del transporte, ¿no? Para entender el transporte, habíamos hablado de que hay que entender lo que es el ciclo de transporte. Entonces, decíamos que el ciclo de transporte es el proceso que va desde la carga del material hasta la entrega y el regreso, ¿no? Lo cual se divide en cuatro tiempos: el tiempo de carga, el tiempo de ida, el tiempo de descarga y el tiempo de vuelo, ¿no? Entonces, aquí hemos eh, trabajado el tema del ciclo, que es la suma de los cuatro tiempos. Ahora, por ejemplo, estos de acá, el, el tiempo uno y el tiempo 2, tiempo 3, se consideran como tiempos fijos, ¿sí? Debido a que, como es un procedimiento de carguía o descarga, demoran unos minutos, ¿sí? Los tiempos 2 y tiempos 4, que son los tiempos de ida y vuelta, son tiempos variables, que dependen básicamente de la distancia media de transporte, ¿no? Es un factor importante. Entonces, la distancia media de transporte, que ya cuando lo empezamos en la fórmula, está así, ¿no? Y depende de la velocidad, obviamente, ¿no? Influye directamente en el ciclo, ¿no? Incluso acá hicimos un esquemita donde decimos que la distancia media de transporte influye en el ciclo de transporte, ¿no? El ciclo de transportes, o sea, la duración del ciclo de transportes va a influir en el número de viajes, ¿no? Eh, si lo vemos desde un punto de vista simple, mi ciclo de transporte dura 1 hora y mi jornada es 8 horas, yo hago 8 ciclos, ¿no? 8 viajes, ¿no? Si dura media hora, en una jornada de 8 horas hago 16 viajes. Si dura 15 minutos, ¿sí? Hago 32 viajes, ¿no? Entonces, en la medida que el ciclo de transporte sea el valor más o menos, va a influir directamente en el número de viajes. El número de viajes influye en el rendimiento, ¿no? Y el rendimiento en el costo. Este esquema hay que tenerlo presente, es como un engranaje. Ya, si tú mueves esta, todo se va a mover, ¿no? Em, ¿no? Creo que esta es, eh, buena, algo así es, ¿no?
Entonces, esta imagen nos va a ayudar a entender cómo funciona este tema, ¿no? Si cambia la distancia medio de transporte, todo eso se vincula, ¿no? Y va a influir en el costo, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener presente. Entonces, la distancia medio de transporte es el parámetro, o sea, la distancia de transporte es el parámetro más importante del costo, ¿ya? Y esta varía dependiendo de las condiciones del proyecto. Por eso no es lo mismo varía en cada proyecto, ¿no? Porque hay proyectos donde tienen más canteras, hay más material, las distancias son más cortas, bueno, se reduce el costo, ¿no? Pero hay proyectos donde no hay material, ¿no? Por ejemplo, en Selva Baja, hacer carreteras, pues es una pesadilla, ¿no? Porque en Selva Baja tú lo único que encuentras es arcilla, ¿ya? A pesar que tiene ríos grandes, los ríos grandes son mansos, ¿no? O sea, tienen una velocidad baja. Como no son caudalosos, ¿no? Como tenemos acá en nuestro río Mantaro, ¿no? Eh, Al tener una velocidad baja, no pueden transportar partículas grandes, solamente transportan partículas finas, ¿no? En este caso, arcillas y limos, ¿no? Por eso que en los puntos donde cambia el sentido del flujo y donde normalmente depositan, pues, ¿no? Se depositan estos sedimentos, o sea, lo único que encuentras es arcilla, ¿no? No hay material, pues, no hay material para hacer mejoramiento, encima las subrasantes arcilla, los finos, hay mucha agua, hay que hacer estabilización y no tienes material. ¿Y qué tienes que hacer? Bueno, tienes que traer de lejos, el costo, o sea, la distancia de medio de transporte se dispara, pues, y el costo es altísimo, ¿no? Un ejemplo, eh, en- por ejemplo, en Iquitos no hay piedra chancada, pues, ¿no? Utilizan para hacer el concreto esa arena que tienen un tipo de arena parecida a una arena blanca de playa, ¿no? Las partículas son pequeñas, ¿no? Es una arena, y con eso hacen concreto, ¿no? Entonces, como el agregado es fino, pues lo que les toca es eh, usar mayor cantidad de cemento, ¿no? Entonces, están pues usando lo que normalmente para 210 usamos nosotros 8 o 9 bolsas, y están pues utilizando 15, 17 bolsas de cemento. Y, y ya pues, y eso hace caro el concreto, ¿no? Si con 9 bolsas, ahorita está a 27 soles, ¿no? O sea, el metro cúbico te cuesta 3.50, ¿no? Más o menos, ¿no? Con 17 bolsas, el metro cúbico te está saliendo más o menos 600, 700 soles, ¿no? Mm, es caro. Por ejemplo, en Iquitos estaban haciendo un puente, ya, y ahí no podían usar, pues, bueno, para algunos proyectos, bueno, ya pueden usar este tema de cemento, ¿no? Pero, por ejemplo, estaban haciendo un puente, ya un puente de casi 1 kilómetro, ¿no? Entonces, ahí sí tienen que colocar concreto estructural, ¿no? Y eso significa que tienen que tener piedra chancada, como ustedes ya saben, ya lleva su curso de tecnología de concreto, ¿no? Entonces, el tema es que ya, pues, ¿de dónde traigo? Tenían que traer desde Aguaitía, ¿no? Desde Aguaitía con camión hasta Pucallpa, y de Pucallpa con estas embarcaciones, ir acumulando el agregado y traer una embarcación que demoraba una semana en llegar a Iquitos con la piedra, ¿no? Y imagínense, pues, el costo del metro cúbico, ahí está, pues, 2.000 soles si quiere el metro cúbico, ¿no? Entonces, claro, esos son casos extremos, ¿no? Donde no hay material, pues, y la distancia de transporte realmente es bastante, ¿no? Ya, ese es un caso que, claro, no es muy común. Estamos yéndonos al extremo oriente, ¿no? Donde las condiciones son difíciles, ¿no? Pero si es en costa y en sierra, normalmente hay canteras. O sea, puede haber que es a 20, 30 kilómetros, pero vas a encontrar, ¿no? Y claro,
también hay que ver el tema de calidad, ¿no? A veces hay agregado, pero no es tan bueno, y ya hay soluciones técnicas que uno puede usar, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos carpetas asfálticas nos interesa mucho la adherencia. Hay un nivel de compatibilidad que debe tener el agregado con el asfalto, ¿no? Entonces, en ese caso, bueno, no siempre el agregado que encuentras es compatible, ¿no? A veces no tiene su carácter, algunos son ácidos, son básicos, entonces tienen problemas de adherencia con el asfalto. Entonces, eh, podrías buscar un agregado más compatible que podría estar a mucha distancia y eleva el costo de transportes, o puedes usar un aditivo mejorador de adherencia, que normalmente es un aditivo que neutraliza el carácter ácido o de los, lo neutraliza, pues, ¿no? El agregado y lo hace más compatible. Entonces, hay alternativas también que se pueden usar, ¿no? En cuyo caso, la distancia de transporte tiene ya una especial importancia, ¿ya? Entonces, si yo quiero determinar mi presupuesto, porque eso es lo que hoy día queremos determinar, mi costo, ya hemos hablado sobre teoría, cómo se calculan los rendimientos, por qué es más conveniente trabajar en metros cúbicos kilómetros que en metros cúbicos y pagar mis volquetes por hora, ¿no? Eso hemos explicado con un cálculo. El metro cúbico kilómetro es más fácil para controlar, ¿no? ¿Ya? Y, por ejemplo, acá tenemos, ya, y la técnica de costos es dividirlo en dos partidas, considerando distancia menor o igual a 1 kilómetro y mayor a 1 kilómetro por separado, y en la distancia menor o igual a 1 kilómetro, considerar el carguillo, ¿no? O sea, eso es el que me interesa, porque no hago una partida aparte para carguillos, ¿no? Sino está dentro del transporte, pero como ya yo asumo que la distancia metro cúbico kilómetro normalmente es 1000 metrados, están afectados por la distancia, ¿no? Entonces se magnifican 5, 10, 15, 20 veces dependiendo de la distancia media de transporte, ¿no? Entonces, por estrategia lo que hago es dividirlo en dos y divido una parte donde la distancia es 1 kilómetro, entonces al multiplicar 1 por b, sigue siendo b, ¿no? Entonces el metrado no se distorsiona, entonces ahí tranquilamente mi metrado de transporte es también igual al metrado de carguío. Ese es el motivo por el cual, o sea, es una estrategia de costos en realidad, ¿no? Que me permite incluir el carguío dentro del transporte y ya no a una partida aparte, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que se hace, ¿no? Ya. Ahora vamos a ver cómo se determina la distancia media de transportes para diferentes casos, ¿no? Entonces, lo que queremos es dar la distancia media de transporte. Ah, bueno, tenemos el primer caso, caso uno, obra puntual. En una obra puntual, eh, la distancia no varía en realidad, ¿no? O sea, eh, se puede dar, por ejemplo, hay un tipo de transportes que se trabaja en metro cúbico, que habíamos hablado que es el transporte interno, ¿no? Transporte interno que no está en la categoría de metros cúbicos kilómetros, sino lo ponen por metro cúbico porque la distancia consideran 300 metros. Ya, a ver aquí. Este es un tramo de carretera y esta es una cantera, ¿no? Y puedo tener acá un puente, es una obra puntual, ¿no? En este caso es un puente. Y lo que necesito es llevar material para el relleno
de los estribos, para la losa de aproximación, ¿no? Para el concreto. Entonces, mi material va a venir de la cantera. Allá. Siempre se considera aquí que la cantera muchas veces no está en el eje de la vía, ¿no? No hay un D que es un acceso. Ese acceso puede ser desde 10 metros, o sea, si está al costado de la vía la cantera, ¿no? O puede ser también 100 eh, kilómetros, ¿no? Porque si la cantera está pues lejos, ¿no? Ya, entonces, el boquete va a ser el recorrido desde el centro de gravedad de la cantera, o sea, por el acceso, y luego por la carretera, ¿no? Hasta acá. Ya, entonces, eh, acá hay una distancia, le damos a una L, ¿no? Entonces, todos los viajes, o sea, la distancia media de transporte, va a ser igual al acceso más el valor de L. O sea, todos los transportes van a ser así, ¿sí? Claro, variará pues 5 metros, 10 metros, 20 metros, lo cual es insignificante, ¿no? Hasta 120 metros de distancia libre, ¿no? Entonces, pero no va a variar 500 metros. Yo sí tendría que usar otra metodología, ¿no? Entonces, también esto de acá se utiliza cuando pues, es el transporte interno, ¿no? Porque ya conoces o sea, tu distancia. Y aquí, por ejemplo, en un puente, todos los transportes van a ser al mismo punto. Y si, bueno, si es de la misma cantera, ¿no? Entonces, la distancia es casi fija, que es el, el acceso más la longitud de que el boquete se transporta dentro de mi tramo de carretera, ¿no? Que es el valor de él. Entonces, vendría a ser la distancia de transporte en ese caso, ¿no? Ahora, vamos a ver, caso 2. Caso 2, editamos. Caso 2 es obra viceversa. Ese es el caso, por ejemplo, cuando llevo relleno y concreto para obras de arte. En este caso, las alcantarillas, pues en una alcantarilla, por ejemplo, de 50 kilómetros, puedes tener, pues, en selva puedes tener 300 alcantarillas, ¿no? Cada una tiene un volumen diferente. O sea, los cabezales, por ejemplo, son diferentes, ¿no? O sea, porque la pendiente o de repente el curso de agua es diferente, la pendiente de ingreso, ¿no? Entonces, em, cambia, ¿no?
Acá usted puede tener la alcantarilla uno, alcantarilla 2, alcantarilla 3 y así, ¿no? Hasta la alcantarilla N, minúscula N. Y cada uno tiene su volumen, ¿no? Uno, dos, tres, ¿no? Hasta el volumen N. Entonces, cuando yo suministro concreto para alcantarillas, entonces va a venir desde la planta, por decirlo, cantera. El primer viaje vendrá pues así, ¿no? Viene acá y llega acá. Pues acá tendrá un L1 y más su acceso, ¿no? El segundo vendrá acá, acá tiene su L2 y su acceso. Bueno, por cuestión gráfica, el D está creciendo, pero es en realidad negativo, ¿no? 3, tiene su D acá, ¿no? El D es el mismo, el acceso, ¿no? Y finalmente, pues vendrá acá hasta acá. El- Entonces, la distancia medio transporte, la distancia medio transporte de uno será el D, la distancia media transporte de 2, de 2, distancia media transporte 3, de más, y la distancia media transporte N será de más el LN. Ya. La forma de sacar, bueno, ustedes ya sabemos que diferentes distancias de transporte dan diferentes costos, ¿no? Pero yo no voy a estar haciendo una partida por cada alcantarilla. O sea, si son 300 alcantarillas, tendría que ser 300 costos unitarios de transporte de alcantarilla. Para cada alcantarilla, porque cada alcantarilla su distancia es diferente, ¿no? Entonces lo que hacemos es trabajar con una distancia media de transporte ponderada, donde vamos a tener que sumar sumatoria de las DMT sub I por los volúmenes transportados desde I igual a 1 hasta N sobre la sumatoria de los volúmenes de cada uno, desde I igual a 1 hasta I igual a N. Esa es la expresión. Esta es la expresión para el cálculo de la distancia media de transporte del sistema. Es un promedio ponderado, ¿no? Entonces, con esta distancia es que yo calculo mi costo de transporte para obra de, puede ser alcantarillas, puede ser muros, ¿no? Concreto para muros, concreto para alcantarillas, obras dispersas, ¿no? Obras dispersas. Eh, el agua también se trabaja así, ¿no? Porque las fuentes están definidas y de ahí voy a extraer el agua, ¿no? Entonces hay un estudio de fuentes que se hace y se trabaja de esta manera el tema de costos, ¿no? Entonces, eh, ya yo trabajo una distancia media de transporte del sistema, básicamente, ¿no? Ahora, el caso 3 se refiere a franjas, que es el tema de pavimentos, ¿no? Caso 3, obras lineales o franjas. Franjas.
Ahí no. Entonces aquí estamos viendo un pavimento que es una franja. Tenemos aquí la cantera. Entonces, ¿cómo funciona acá? Bueno, tengo mi acceso siempre. El acceso, como digo, puede ser hasta 0 kilómetros, puede ser 5, 10, 15, 20 kilómetros, ¿no? En este caso, por ejemplo, si voy a colocar en esta parte un pavimento, entonces el primer viaje vendrá así y lo coloca acá. El segundo viaje vendrá así. Ya no es el mismo sitio, sino ya avanzaron porque ya colocaron una parte. Y así, ¿no? Entonces, la distancia nunca va a ser la misma. El mismo volquete que llega, deja el material, cuando regresa ya avanzaron ya 20, 30 metros. Entonces, me refiero que estoy colocando una capa de pavimento acá, ¿no? Llega el material y estoy colocando, ¿no? Puede ser una base, una subbase, ¿no? Y va a ir llevando hasta el último, ¿no? Entonces también se trata de una distancia variable, pero a diferencia de esto, que volumen uno puede ser diferente a volumen, diferente a volumen 3, diferente a 4. Claro, podrían coincidir en algunos alcantarillas, pero normalmente va a ser diferente. En cambio aquí, la sección, el área es constante, cambia. Entonces ahí hago lo siguiente. Entonces, lo que se considera es la mitad, o sea, ubico el centro de gravedad, digamos que esto es L, entonces mi distancia medio de transporte va a ser igual al acceso más el L de medios. Esa es la distancia media. Claro, cuando me refiero a los primeros viajes es muy alto, ¿no? Y cuando me refiero a los últimos viajes es muy bajo, pero se suele trabajar con la distancia media, ya con la mitad del L, considerando que su área es constante. Ahora, este es un esquema básico. También puede ser el- que la cantera esté en una parte central, ¿no? Cuando está en una parte central, ya tengo que separarlo. ¿Por qué? Porque si lo hago como uno solo, ya no, mi centro de gravedad estará por acá y mi distancia no va a ser representativa. Entonces lo divido y considero acá L1, o sea, lo divido en dos tramos, ¿no? L2. Ya, entonces mi viaje irá del centro de acá al centro de gravedad de este. De aquí, al centro de gravedad. Entonces, voy a tener en ese caso dos distancias media de transporte para ese tramo, ¿sí? Mi distancia media de transporte 1 va a ser igual a D a medio. Distancia media de transporte 2 de L1 entre 2, ¿no? Ya son dos L2, L2 entre 2. O sea, llego al centro de gravedad aquí y aquí. Y igual que alcantarillas, mi distancia media de transporte del sistema sería igual a la sumatoria de las DMP individuales por el volumen. eh, claro, y acá el volumen, por ejemplo, no, va a ser, y esto es la sección, es el área, ¿no? El volumen de 1, por decir, va a ser el área. Volumen 1 va a ser el área que es constante por 2
área, que no cambia por el volumen. Distancia de transporte por volumen sobre sumatoria de volumen, parecido a hora dispersa, ¿no? La diferencia es que la distancia media de transporte es D más la mitad de L, ¿no? Entonces, cuando yo calculo el costo, ¿verdad? El costo es igual al metrado por el costo unitario, ¿no? Entonces, el metrado acá es metro cúbico kilómetro, o sea, es volumen por DMT, por el costo unitario, ¿no? Le puedo poner C, costo unitario. Con eso tendrías el costo total. En este caso, el DMT es el DMT promedio, ¿no? El tema es que el caso más complicado es cuando yo tengo, por decir aquí, tengo algo así. Y tengo dos canteras que están compartiendo el mismo tramo. Acá tengo cantera 1 y acá tengo cantera 2. Entonces, eh, los dos tienen el mismo material y están compartiendo este tramo, ¿no? Entonces, es seguro que yo, por ejemplo, cuando lanzo de la cantera 1 voy a lanzarlo más cerca acá. O sea, en el punto P, en este punto, vamos a lo más al centro que es decir, ¿no? Viendo eso, si mi punto P está acá, ¿sí? Punto P, lo más económico sería, ya, suponiendo que los costos de producción son iguales, ¿no? Lo más económico sería que el lanzamiento de P, del material para el punto P, para la zona P, ya, sea pues de la cantera 1, ¿no? Porque si yo ya sé que el costo está en función de la distancia, no me conviene traerlo de la cantera 2, ya sería demasiado caro, ¿no? Entonces todos los puntos que están acá tienen que ser de cantera 1. Y de la cantera 2 me conviene más lanzar acá, ¿sí? Y ahora la pregunta es, ¿hasta dónde, hasta dónde se debe lanzar con la cantera 1 o la cantera 2? Porque si yo comienzo a evaluar los costos aquí, ya. Entonces aquí, si yo digo el costo, ¿no? Voy a poner costo. En el primer caso, yo puedo suponer que, vamos a suponer que solamente existe la cantera 1. Si existe la cantera 1, entonces si yo lanzo en este punto, tiene un costo, ¿no? Pero a medida que me voy alejando de la cantera, el costo aumenta. Entonces el costo va a ir aumentando así, ¿no? Ya,
Imagina que lanzas todo el tramo sin la cantera 1, ¿ya? El punto más costoso sería aquí, ¿sí o no? Lanzando con la cantera 1, ahí, ya. Ahora, si lanzo con la cantera 2, de repente el costo es acá, ¿no? El más cercano. Pero a medida que me alejo de 2, también el costo va aumentando. Entonces, también tiene una función de costos que irá así, ¿ya? Este es con la cantera 2. Entonces, acá tendrá un f de x y aquí tendremos un g de x. Entonces, el punto donde estas dos funciones se juntan, ¿no? Esta de acá, ese, o sea, donde chocan, ese punto sería donde las dos funciones de costo son iguales, ¿no? En este punto, f de x va a ser igual al g de x, este punto de aquí. Y ese punto es este. Es el punto donde lanzar de 1 o de 2 es igual, me sale el mismo costo. Lo que nosotros pretendemos es averiguar justamente ese punto, este punto, X. A eso le llamamos distancia económica. Distancia económica. Suponiendo que tiene un acceso acá de 1, de 2, y todo esto tiene una distancia D, y lo que quiero calcular es el valor de X. Ahora, lo que se suele hacer es lo siguiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, este, a ver, analíticamente, ¿qué es lo que queremos hacer? El costo, la función de costo, el costo total es la integral de esta función en este punto, ¿no? Y, por ejemplo, si ya X es hasta ahí, ¿no? Y en la función de costos del verde, este área sería su costo, ¿no? Digamos hasta este punto. Suponiendo que ya yo establezco que aquí es X, ¿no? Entonces, el costo total va a ser igual a la integral de la función X más la función f de X, ¿no? Bueno, no lo voy a poner así. Digamos que es el costo del fx más el costo de la función gx. ¿Ya? Entonces, que va a formar una nueva función. Digamos, la función de costo total hx, que es la función de costo fx más gx. Así, ¿no? Entonces, la suma de estos dos es la función de costo real. Y ahí van a ver ustedes, me va a dar una función cuadrática. ¿Ya? A ver, por ejemplo, lo voy y aquí es donde comenzamos a ver un poquito de matemáticas, ¿no? Esto mismo. Entonces, ¿se acuerdan que decíamos nosotros que el costo al empleado por el unitario? Yo digo costo unitario, C, porque es una constante, ¿no? ¿Y cómo trabajamos aquí? Yo calculé aquí un costo, ¿ven? Este costo. eh, Costo unitario por metro cúbico kilómetro, y con eso he hecho mis pagos, ¿no? Entonces, igual ahí se va a considerar un costo por metro cúbico kilómetro. ¿Vale? Y el metrado, acá que es igual a volumen por distancia media de transporte, por el costo. Entonces, yo sé que hx
es igual a la función de costos de la primera cantera más la función de costos de la segunda. El h de x será igual. Ya, la función de costos, ¿no? Va a ser igual. En este caso, el volumen, ¿no? El volumen por la distancia media de transporte, ¿no? Entonces, ya, aquí, son de gravedad acá, el primer tramo, el segundo tramo es acá. Ya. ¿El volumen cómo sería? Sería el área, ¿no? Por la longitud del tramo, ¿no? En el primer caso, la longitud es x. Por su distancia media de transporte. La distancia media de transporte será d1 más x medios, ¿sí o no? Y ya está. Ahora el otro será área por, ya, si por esta longitud. Y esta longitud, si lo ponemos en términos de d y x, será d menos x, ¿no? Si la primera parte es esto, ¿no? Entonces acá será d menos x, ¿no? Esa es su longitud por la distancia, ¿no? Que sería, su acceso sería d2 más d menos x sobre 2, ¿sí o no? Ese sería, este es su dmt2, ¿no? Y este es el dmt1. Así va. Entonces aquí, como pueden ver, allá, y multiplicado por el costo, ¿no? Por el costo. Esa sería la función de costos. Sin embargo, como A y C son constantes, yo los puedo factorizar. A y C, que es el área, es constante, C es el costo. Y aquí comienzo a, ¿no? Multiplicar. Esto sería x por d1 más al cuadrado sobre 2 más. Y esto estoy factorizando estos dos. Entonces acá voy a multiplicar por primero de d2 más d al cuadrado sobre 2 menos dx de 2 menos x por d2 menos dx sobre 2 más x al cuadrado sobre 2. Como ustedes pueden ver, me da x al cuadrado, o sea, tengo función cuadrática, ¿no? Vamos a simplificar. Estos de acá son constantes, ¿no? Constante, constante. um, Acá yo podría poner, vamos a ir agrupando, ¿no? Por ejemplo, las que son X, tengo acá X, X, X y X acá. Y tengo X al cuadrado acá. Ya, entonces acá, a ver, sería, por ejemplo, D por D2 más D al cuadrado sobre, es la constante, ¿no? Más, ya, si agarramos las X, ya, esto con esto, se convierte menos de X, ¿no? Menos, y esto es de 2X de 1. Entonces voy a factorizar X, queda acá de 1, ¿no? Menos de menos de 2. ¿Sí? Lo he factorizado. Más X al cuadrado. ¿Sí? O sea, al final
Esto me está dando una función parabólica, una parábola, ¿no? Es la función de costos. La función de costos h de x. Entonces, eso es porque el valor de x puede ser cualquiera, ¿no? O sea, si mi x es hasta acá, sale caro, ¿sí, no? Más acá, ya, el más barato sería en este punto, ¿no? Donde los costos se igualan aquí. O sea, debe tener un mínimo. Lo que yo quiero calcular es el mínimo, sería aquí, ¿no? Y eso es la pendiente, puedo sacar el h' de x igual a cero, ¿ya? La derivada. Entonces, lo que voy a hacer es derivar. Voy a sacar la derivada de la función h de x, ¿no? Bueno, como esta es constante, al final voy a derivar y voy a igualar a cero. Entonces, esto va a ser cero, ¿sí o no? Bueno, esto no puede ser cero, disculpen. Eso no, lo que va a ser cero es la expresión de dentro, así que de frente, simplificando, puedo hacerlo dentro. Entonces, esto se va. Aquí queda derivada de x por esa constante, sería la constante, ¿no? A ver, ya, igual más 2x, ¿no? Entonces, si, y esto, para hallar la mínima, lo igual a cero, ¿sí? Ya, entonces, ¿cómo quedaría? Ya, quedaría x es igual, ¿no? A d menos d1 más d2 sobre 2. Este de acá es la fórmula para calcular la distancia con él. Esa es la distancia que me da el menor costo posible. Ok. Ya, ahora nos vamos al ejemplo, ¿ya? ¿Alguna pregunta sobre esta parte?
Ya. A ver, entonces vamos a hacer un caso y trabajamos con Excel, ¿ya? Ya. Esta va a ser la cantera uno. Usos, base y base. Es aprovechable, 130.000 metros cúbicos. Vale. Ciencia, 100. Ya, ese sería mi cantera uno, ¿no? Y vamos a trabajar con tres canteras. ¿Sí? Y adicionalmente, acceso de 1720. Paso de acceso va a ser 500 metros. Eso va a ser 1200 metros. Era 2, es aprovechable, 70.000, eficiencia, 78%. 3, 25%, volumen tercero. Y los mismos aparecen. Um, el pavimento que quiero colocar tiene 9,60 de ancho de corona. Y un espesor de 0,30.
derrames, 2 a 1. ¿No? Quiere decir que esto es 9 y tiene un área. Bueno, puede ser una capa de su base. Es para cualquier capa, ¿no? Digamos. Tienes los datos, puedes trabajar, ¿no? Entonces, quiero calcular la distancia de transporte y su metrado, más que todo, ¿no? Para poder calcular el presupuesto. Una hoja de Excel. Am, bueno, son 3 canteras y de hecho que tienen subtramos, ¿no? Bueno, acá, por ejemplo, bueno, aquí tienen un tramo en común, voy a tener que averiguar cuál es la distancia económica desde este punto acá y acá también cuánto es la distancia económica. O sea, tengo para calcular 2x. Voy a tener x1 que calcular acá y un x2. Pero sí, cada uno tiene 2 tramos, ¿no? Cada uno, entonces acá voy a poner, ¿no? A ver, mira, tengo cantera 1, 2, cantera 3. Estoy poniendo que son 2 tramos por cada uno, ¿no? Lo voy a poner acá. Inicio, final. Y que voy a poner longitud del tramo, ¿no? Bueno, aquí en la cantera 1 le tenemos que poner sus progresivos, ¿no? Ya. A ver, vamos a decir que es 80 kilómetros de 0 más 80 kilómetros, la 0 menos 80, el kilómetro 10, sí, sí. Ahora sí está completo. Sí.
Sí, lo podemos sacar. Meche, hola, ¿cómo estás? Ya. Tal vez agregar un más. Ya, ya, ahí. Entonces, la primera eh, cantera, de hecho, que por ejemplo esta partecita que está acá, su primer tramo, se lanza de la cantera uno. Entonces, la cantera uno, por ejemplo, aquí, en su primer tramo va de la 0 a la 10.700. De la 0, aquí, de la 0 a la 10. Y continúa el segundo tramo de la 10.700, aquí, hasta acá. Acá no sé cuánto es, con el librito. Esta cantera 2 empieza también en ese punto que no sé cuál es, por eso lo voy a calcular, hasta la 42.300. Y luego de la 42.300 al otro punto que tampoco conozco, que lo voy a tener que calcular. Ya, hasta acá. Y luego, este también nuevamente, desde este punto hasta la 71.120. Y el último tramo, sí, pues eso sí es de la cantera 3, sería de la 71.200 hasta la 80, al kilómetro 80. Ya está. Ahora, tengo que calcular valores, ¿no? En este caso, x1. Ya. Para calcular x1, yo necesito saber cuánto vale d, cuánto vale d1, cuánto vale d1, cuánto vale d2, ¿no? Y le aplico la fórmula, ¿no? Entonces, D es desde acá hasta acá, es la 42.200, 300 menos la 10.700, ¿no? Eso será 42.300 menos 10.700. Entonces, la longitud es 31 kilómetros. El acceso de 1 es 2.700. El acceso de 2 es 500. Como es X, aplico la fórmula. X es igual a D menos D1 más D2 entre 2. Ya, sale 14.700. Estoy aplicando esto, ¿no? D menos D1 más D2 sobre 2. Entonces me dice que X vale 14. Ya, entonces la progresiva sería 10.700 más el valor de X1, que es 14.700. Esa progresiva que me faltaba es la 25.400. Esta progresiva, según mi cálculo, es la 25.400. Ahora, lo mismo hacemos con el X2. X2. X2 pues este tramo de acá a acá será la 71.120 menos 42.300, ¿no? El D será 71.120 menos 42.300. Eso da
13 kilómetros, ¿no? Ah, bueno, 28. Ahora, D1 estamos hablando de este tramo, D1 ahora es 500. Antes esto era D2, ¿no? Esto es 500 y el otro vale 1200. Ya está. Y X me sale, a ver, sale 14,760. Esto. Pero la progresiva sería más 42,300. O sea, este de acá sería igual a 42,300 más el valor de X, ¿no? La progresiva es la 57,060. ¿Ya? Esta progresiva de acá es esta, ¿no? No es el valor de X, porque X es 14,760. Pero la progresiva es 42 más 14. Entonces ya le he determinado, ¿no? Ajá, y ya está. Ahora, ya puedo determinar la longitud. La longitud sería progresiva final menos progresiva inicial. Su primer tramo es 10.700 o 10 kilómetros, 10,7 kilómetros, ¿no? A ver acá, número, ¿no? Ya, el segundo tramo mide 14 kilómetros. El primer tramo de la cantera 2 es 16, 14. No está restando nomás, ¿no? Ya está. Entonces, para verificar que cumple, para acá sumatoria, ¿no? Si es realmente está completo, entonces esto debe sumar 80.000. O sea, debe sumar los 80, ¿no? Ya. Entonces, ya puedo determinar, por ejemplo, el área en metros cuadrados, ¿no? El área ya lo calculé, ¿no? El área es 2,925, ¿no? Eso es para todos. ¿Está? Ya puedo determinar el volumen de los cúbicos. El volumen, metros cúbicos, será pues la longitud por el área. Eso me da 234.000 cubos, ¿no? Ya está. Pero sabemos que este volumen es el volumen pactado, ¿sí, no? Claro. Ese es volumen compactado. Para convertirlo a volumen transportado, tiene que ser E, esponjamiento y contracción, ¿no? Y eso para todas las canteras, a punto 2,09. Entonces, el volumen suelto transportado va a ser igual al volumen compactado por 1,20 entre 0,9. Eso ya hemos visto, ¿sí? Y ya tengo, ¿eh? Ya tengo mi volumen suelto. ¿Sí? Y la sumatoria, si se acuerdan aquí, hablamos mucho de sumatorias. Ahí está, bien. La sumatoria de B ya lo tengo, ¿ven? Es este. Ya puedo calcular mi distancia de transporte, pero lo que más me interesa es el metrado, ¿no? Ya. Ahora voy a calcular mi distancia de transporte, mis accesos, primero,
Mi acceso es 2.700 en el primer caso, 2.700, 2.700. Para la segunda cantera es 500 y para la última cantera es 1.200. La distancia media de transporte normalmente se hace en kilómetros. Hay que ser en kilómetros. Entonces, bueno, la distancia media de transporte ya sabemos que es el acceso más la mitad de L, ¿sí o no? Es, ya. El acceso más la mitad de L. Para cada tramo, tenemos el acceso más la mitad de la longitud del tramo, ¿no? Ya, pero tiene que ser en kilómetros, entonces lo divides, está en metros, lo divido entre, ya está, 803. Aló, doctor. ¿Qué? Sí. La próxima semana son los exámenes. Supongo que hasta el viernes, pero a veces dejan tiempo hasta el domingo, así. Ujú. Sí, y yo entendía que es hasta el 20. Pero a ver, le voy a preguntar a Jesús y te mando un mensaje de WhatsApp. Ya, listo. Ya, doctor Ríos, no se preocupe. Ya. Entonces, mis distancias es esta, ¿ven? Ya, su sumatoria es esto, ¿no? Bueno, cambio. Esta es la sumatoria aquí. Y aquí puedo calcular P por DMT. P por DMT. Entonces, ya puedo multiplicar. El volumen es este y la distancia es esta. Y calculo. Y este de acá sería la sumatoria de P por DMT, ¿no? Si nos fijamos acá en las fórmulas, para hallar la distancia de medio de transporte del sistema, es sumatoria de DMT por B, que ya tengo, sobre sumatoria de B. Claro, acá, por ejemplo, su distancia media de transportes estaba 8, 10, 8, 7, 8. Entonces, más o menos será pues, la del sistema. ¿Cómo serán? Fácil. DMT del sistema será igual a la sumatoria de DMT por B sobre la sumatoria de B. Y eso está saliendo 8.34 kilómetros. Es la distancia media de transporte del sistema. Pero a mí lo que me interesa, bueno, puedo calcular un montón de cosas, pero mi metrado, por ejemplo, para distancia menor o igual a 1 kilómetro, igual, bueno, menor o igual kilómetro, y mayor a 1 kilómetro, ¿no? Ya.
Entonces, en menor a un kilómetro, lo que se pone es el volumen. ¿Ya? Porque me ha salido, miren, mi metrado es este, ¿ven? El metrado es 2.602.200.12 metros cúbicos kilómetros. Entonces, esto es en metros cúbicos kilómetros. Entonces, cuando dividimos aquí, acá va B por un kilómetro, o sea, va B, el volumen. Aquí va el volumen. Va el volumen. Ya, su metrado sigue siendo 300. Y aquí va el volumen por D en kilómetros menos 1. Ya está. Ya está, ¿ven? Y si sumo esto con esto voy a sumar. Miren, sale 2.200.000. Pero si usted suma esto con esto, debe dar el mismo, ¿ven? Lo mismo, ¿ven? Estos dos si los sumas, con otro color, estos dos si los sumas te da esto. Que es lo mismo que cabe. O sea, esta es una estrategia. Pero ya tengo mis metrados, ¿ven? Mi metrado ya es esto, ¿no? Entonces, cuando yo calculo presupuesto, ¿no? Por ejemplo, transporte, lineal, granular, para distancia menor o igual a un kilómetro, ¿no? Menor o igual a un kilómetro. Transporte para mayor a un kilómetro. Entonces acá va unidad, metro cúbico, kilómetro. Estamos haciendo el presupuesto, ¿no? Ah, costo unitario, metrado, parcial. Ya, el metrado ya lo tengo acá, pues, ¿no? Metrado para menor o igual a un kilómetro es 312 y para mayor o igual a un kilómetro 2.290.000. Ya, el costo unitario, ya hemos visto cómo se calcula eh, y también cómo se calculan los rendimientos, ¿no? A ver, por ejemplo, aquí en la clase hay un costo unitario. Ustedes utilizan pues el del expediente, ¿no? O del expediente, a ver cuánto está su costo unitario. Acá es costo unitario, está para menor a un kilómetro, 808. 808, ¿no? Soles el metro cúbico kilómetro y para mayor a un kilómetro, 1,41. La razón de que estos son, por ejemplo, mayor o igual a un kilómetro es menor porque ya no consideras en el tiempo, en el ciclo de transportes, ya no consideras carga y descarga, ¿no? Sino solamente el tiempo, ida y vuelta, ¿no? Y solamente se calcula para un kilómetro. Entonces, en este caso, si trabajo con esos costos, sería 8,08, 1,41. Esos son sus costos unitarios. ¿Ya? Entonces multiplico el costo unitario por el metrado
igual acá. Y ya está, ¿no? Y tendríamos la suma acá, ¿no? Esto más esto. O sea, el total de esto me daría 5.750.000, 142,17 soles, ¿no? El transporte. Así se calcula, ¿no? Ahora, esto puede usar también si se trata, por ejemplo, si fueran las mismas canteras que se utiliza para base, ¿ya? Fueran las mismas para base, ¿ya? Porque hay veces, por ejemplo, estas son base y subbase, ¿sí, no? Pero puede ser que una sola sea para base, por ejemplo. Ya, en este caso los tres, ¿no? Entonces, bueno, acá tendría que aumentar, ¿no? ¿Sí? Si fuera base, y tendríamos que sacarlo. Y este es 960. Le voy a colocar una capa más acá de 20 de base. Y después 960, ya, 940. El área de la subbase, 925. El área de la base, ya 9.4 más 9, 2.20. Ya, eso sale 1.90. Entonces, si fueran igualitos, entonces aquí, ya, esto yo puedo decir, esto es para tu base, ¿no? Y esto vamos a calcular para base. Ya, que si fueran las mismas canteras, ya, lo único que cambiaría es el área, que es 1.900, nada más. El resto es igual, igualito, igualito, ¿no? Y ya calcula acá. En ese caso, tu metrado es diferente, ¿ve? Es 1.600.000 acá. Aquí. Sale 3 millones, ¿no? Pero esto es si fuera, por ejemplo, solamente base, solamente subbase. Cuando se hace el metrado en el presupuesto, han visto que dice material granular, ¿no? Entonces, aquí en material granular se suman los dos metrados. O sea, para menos 1 kilómetro, para subbase y para base es esto. Ya son 500. Ya, y para mayor a 1 kilómetro de la subbase es 2.290.000 y de la base es 1.487.000. ¿Ya ven? Y ahí sale, bueno, va a salir lo mismo, solo que es la suma, ¿no? Esto es para material granular. O sea, en el presupuesto acá, ustedes pueden ver, dice transporte de material granular. Aquí, ¿qué está incluido? Relleno, mejoramiento, subbase, base. ¿Ya? Lo que separa es el depósito de materiales y aparte, y mezcla asfáltica también lo hace aparte. Eso que sus, sus metradas son pues altísimos, ¿no? Pero esa es la manera de esto, ¿no? Ahora, tengo que verificar también si mis canteras tienen ese material, ¿no? Ya. Entonces ya tenemos suelto, ¿no?
Ya. Eso también, suelto transportado, también es el más conocido como volumen útil, ¿no? Volumen útil, suelto útil. Volumen suelto útil. Ahora, si hacemos memoria, no tenemos que ir aquí. Acá, ¿eh? Ya, tengo compactado y el suelto útil, ¿sí o no? Ahora quiero saber cuánto he tenido que transportar y cuánto he extraído de cantera. Allá. Entonces, este útil, para yo saber el volumen procesado y el desperdicio, necesito tener un valor que se llama eficiencia, ¿sí o no? Necesito tener eficiencia. Ya, entonces, la eficiencia acá, por decir, en la cantera 1 es 85.78.85.85.78.78, ya, punto 85, ¿no? Y en el último, 25, en la última cantera. Siempre mandan. A ver, un ratito, no escuchan. La Isabela no toma desayuno. Ya, prepara y ponle el líquido. Isabela, Isabela, amor, baja con el teléfono. Ya, amor, está. He llevado cambio. Ok, ya. Entonces tengo las eficiencias. Bueno, si quieres lo pones en porcentaje. Bueno, si es, te- si te sientes más cómodo así, ¿no? Ya. Ahora, lo que voy a calcular aquí también es otro volumen, pero el volumen, puedo calcular el volumen suelto procesado, ¿sí o no? O sea, ¿cuánto he procesado? Si es zarandeo, por decir, ¿no? Procesado, ¿no? Claro, volumen suelto procesado. Entonces, para eso divido esto entre la eficiencia, ¿sí o no? Tengo, ah. Entonces, en total he procesado, o sea, me he llevado 312.000, pero he procesado 369.000. ¿Hay un desperdicio? Sí, claro. Volumen suelto, desperdicio. ¿Y cuánto es el desperdicio? Lo que he procesado, lo que me he llevado, o sea, calculo para cada uno. ¿Cuánto se ha desperdiciado? 57.000 cubos se ha perdido, ¿no? O sea, he procesado 369.000 y me he llevado solamente 312.
se ha perdido, o sea, desperdicio 57, ¿no? Ahora, volumen en banco, que es el volumen natural, ¿no? Volumen en banco. Para el volumen en banco, divido el procesado entre el esponjamiento, ¿no? Entre 1,20. ¿Salo? Y obtengo, y tengo el volumen 307.000. Pero, por ejemplo, ¿cuánto he usado de la cantera 1? De la cantera 1, cantera 2, ¿no? De la cantera 1 he usado 97.000. De la cantera 2 he usado 131.000 y 72.000, ¿no? Ahora, lo mismo voy a sacar acá para el otro, ¿no? Para la... Como ya está en Excel, lo pego, tiene la... Salvo, por ejemplo, que te digan aquí, que puede tener, normalmente son diferentes, ¿no? O sea, puede tener una eficiencia para su base, que serán de hoy, para base otra eficiencia. Eso van a tener presente para el examen, ¿ya? Si te dan dos eficiencias separadas, fácil, simplemente lo cambias, no sacas su eficiencia, la que corresponde, ¿no? Ahí, miren, ya está, ¿ve? Y por ejemplo, en base se está sacando 63.000 para base, ¿no? De la cantera 1, ya. Ya, ¿cuánto realmente estoy usando de la cantera 1? De la subbase estoy usando 97.000 y de para base 63.000, lo que hacen 160. ¿Cuánto tengo de volumen útil en mi cantera? Tengo 230.000, o sea, alcanza. Está bien, ¿no? Sí alcanza. En el segundo caso, creo que no. 131.000 más 85.000 me sale 217. 217. Ah, no tengo, ¿ve? Tengo 70.000. Ya, no alcanzan. Ya, en el tercero, 300.000, ¿no? Ya, 78 más, ya, ahí no hay problema. Ya. Entonces, por ejemplo, aquí, esto se cumple cuando mis canteras tienen el material suficiente, ¿no? Pero acá tengo un problema. Aquí, este de acá no cumple. Entonces, tendría que hacer nuevamente otra iteración. Ya, hasta ahí puede ser un puntaje que pueden tener ustedes, ¿no? Y ya, y aquí ya tendría que ver que este no tiene el material. Entonces, ya no va a llegar acá. Entonces, ¿qué pasa? El punto este, o sea, este punto que yo había establecido aquí, este punto de acá, ya no se cumple, ¿no? ¿Por qué? Porque no tengo material. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que moverlo para acá. Ya no se cumple distancia económica, sino ya está en función del volumen. Puedo hacer esto, tomar una decisión, ¿no? Reducir este tramo acá, dependiendo si tengo volumen acá, o este moverlo más acá, ¿no? Porque acá tengo un montón de, o sea, solamente estoy usando ciento y tantos, ¿no? Y tengo 300.000, entonces puedo usar este, ¿no? Nuevamente tengo que hacer los cálculos, todo esto copiarlo y reducir hasta que complete, ¿no? Y ese es el tema, ¿no? Listo. Esto les voy a pasar. Más o menos estoy adelantando el examen, ¿ya?
Ya. Entonces ahí les estoy pasando el cálculo completito, ¿no? Para que ustedes lo puedan hacer nuevamente en Excel. Y como tarea, ¿ya? Como tarea, a ver, para que me entreguen, a ver, será pues el miércoles de la próxima semana, ¿ya? Tarea, producir la hoja de Excel, ¿ya? Y lo copias a 9 y modificas para que cumpla los volúmenes, porque no alcanzas a no, los volúmenes. Ya. Eso es individual. La segunda parte que les he explicado que tienen que mover, o sea, de ahí este sería, la dificultad sería hasta dónde lo muevo, ¿no? Para que cumpla con el volumen, ¿ya? O hasta dónde alcanza, por ejemplo, puedo asumir un lado que uso todo y hasta dónde alcanza en el otro lado, bacán, y de ahí ya lo completo, ¿no? Está, es sencillo en realidad, es un pequeño análisis que tienen que hacer, ¿no? Ok, ¿está todo claro? Sí, ingeniero.